Es La Mañana de Federico. Es Radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que empieza lentamente, poquito a poco, a cambiar. Bueno, hoy empiezan las nubes, las lluvias sueltas, sobre todo en el Mediterráneo, en el Estrecho. Aquí en Madrid también va a llover en la sierra, todavía no gran cosa, pero vamos a ver si con un poco de suerte a final de semana empieza a llover y a nevar como Dios manda. En Madrid tenemos ahora 7 grados, llegaremos a 13, 14 según las zonas. La máxima en Canarias, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, 23 grados, y la mínima 2 bajo cero en Soria. Iberdrola es número 1 del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002 Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles, porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola, tu solución a medida. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español. Bien, vamos con Vanessa Vallecillo y Sara Sanz a contarles lo último, las últimas encuestas. Como verán ustedes, aparte de la victoria clara de Mariano, que no sirve para formar gobierno, conste. O sea, ganar las elecciones, bueno, pues está bien. Marine Le Pen ganó las elecciones. ¿Y qué? Si luego no puede formar gobierno, que es lo que le ha pasado a Marine Le Pen en Francia, pues no forma gobierno. Y si no ha formado gobierno, pues no ha formado gobierno. Y ganar las elecciones, bueno, anda que no ha ganado. Hubo una época en que el PP ganaba las elecciones en Andalucía. Arenas movedizas, se movía tanto que ganaba las elecciones, pero como no conseguía los escaños suficientes, pues como si no las ganara. En las encuestas que se publican hoy, que no sé por qué es el último día. O sea, hasta hoy lunes se pueden publicar encuestas, mañana ya no. ¿Y por qué no? Pues porque hay unos idiotas, porque llamarles inteligentes sería insultar a la inteligencia, que nos lo prohíben, igual que nos obligan a tener una jornada de reflexión. Yo reflexiono todos los días, no necesito una jornada especial. Esto de una jornada en que no hay campaña electoral, esto es para cuando la gente se emborrachaba y se liaba a tiros en el lejano oeste. ¿Pero qué es eso de una jornada de reflexión? Todos los días son jornadas de reflexión. ¿Por qué no se pueden publicar encuestas a partir de las 0 horas del martes? Son bobadas, estupideces que se mantienen, no sé por qué. Pues además es igual, si se hacen encuestas igual. Bueno, en fin, les contamos lo último, que apunta a un primero claro, pero insuficiente, y a 3 que van a luchar por el segundo puesto. Pero, en fin, va a depender mucho de los indecisos y unas cosas y otras, pero va a estar muy justita la cosa entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Es decir, un primero que no sirve y un segundo que a saber cuál será y a saber para lo que servirá. Yo creo que estamos ante la primera vuelta de las elecciones generales de 2017. Y como no lo veamos así, nos llevaremos un disgusto. Con este panorama sale un gobierno, salvo que haya una coalición de 2 partidos, pero coalición, que tenga una mayoría absoluta y que pueda durar 4 años, que tampoco lo creo, como mucho 2 años, más bien un presupuesto, el presupuesto de un año, y pare usted de contar. En 1 año y medio estamos otra vez votando. O sea, que no pierdan la costumbre, porque yo creo que en el futuro vamos a votar bastante más que ahora. Eso tiene una enorme ventaja. En los años en que hay elecciones nunca suben los impuestos. Y hay que yo pida que sean todos los años. Y si fuera cada 6 meses, mejor. Nos entretenemos más y no nos pueden subir los impuestos. Extraordinario. Hasta Carmena estaría prohibida. Vamos con las encuestas de hoy. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez debaten a las 10 de esta noche en la Academia de la Televisión con las últimas encuestas antes del 20 de diciembre sobre la mesa. Hoy todos los diarios publican esas encuestas y coinciden en que el Partido Popular ganará el domingo con entre el 28 y el 29% de los votos, casi 7 puntos más que Pedro Sánchez, a quien sitúan como segunda fuerza con cerca del 20% de los apoyos. Ciudadanos se estanca ligeramente, pero se consolida como clave en tercer lugar en las encuestas del diario El Mundo, de ABC y de La Razón, con entre el 18
y el 19% de los votos. Solo la del País le sitúa en cuarta posición, un punto por debajo de Podemos, al que todos los sondeos dan como cuarta fuerza con entre el 17 y el 18%. El diario Deprisa y el periódico de Cataluña son los únicos que abren la posibilidad a que Partido Popular y Ciudadanos no sumen la mayoría suficiente para gobernar. Pero si se fijan ustedes, lo que está sucediendo es que el margen de error en las encuestas está entre el 2 y el 3. Según como sean, se va entre el 3 y el 4,5. Y la diferencia entre partidos, entre estos tres partidos, es de 1 punto, 2 puntos, 2,5. Es decir, está dentro del margen de error. Más el margen natural de cambio y la decantación de última hora. Ahora que ya se quedarán contentos los orallinos de que ya gana el PP, aunque no le sirve absolutamente para nada. O sea, la encuesta, todas las encuestas. O sea, el PP solo perdería entre 50 y 60 escaños. Tiene 186 y se quedaría entre 115 y 130. Eso y nada es exactamente lo mismo. Eso y nada es igual. Eso significa que Mariano, Dios me oiga y oiga a Luis Herrero, que está todavía más desesperado que yo, lo ha sufrido más de cerca. Mariano se irá a su casa. ¿Y después? ¿Cómo se forma gobierno? Porque hay que juntar 176 escaños para formar gobierno, investir un presidente. ¿Esto cómo se hace? Es que no está nada claro, ni quién lo va a poder hacer. Pero, insisto, las encuestas están dentro del margen de error de las encuestas. Lo único indiscutible es que hubo un partido que hace 4 años tuvo 11 millones de votos y tenía todo el poder municipal, regional, central, en el Senado, en el Congreso, en todas partes, hasta en los jueces. ¿Y qué ha hecho después de 4 años? Nada. Nada. Bueno, sí. Perder el poder municipal, el poder autonómico y ahora el central. Nunca, jamás en la historia, un solo señor en una sola legislatura ha liquidado un poder así. Nunca. Todos los ministros han repetido. Todos. Una vez. Suárez ganó 2 veces. Felipe 4. Aznar 2. Hasta Zapatero ganó 2 veces. Por desgracia para todos. Mariano no. Pero además es que Mariano va a dejar al PP fuera de todos los ayuntamientos, fuera de todas las comunidades y fuera del poder central y fuera del PP. Ahora ha conseguido un ejército de trolls y de periodistas, de estos que se colocan siempre con el gobierno, que cambiarán en cuanto cambie el gobierno, eso no les quepa duda. Un duopolio televisivo que es una verdadera vergüenza de corrupción. No hay nada igual en Europa. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué defiende el PP? ¿Alguien me puede decir qué defiende el PP de lo que siempre ha defendido el PP? ¿Defiende la propiedad? No, ha subido los impuestos más de lo que pedían los comunistas. Y dice que los bajará el año que viene, ya. No, y yo el año que viene probablemente me haré cargo de la Secretaría Técnica del Barça. Pero de momento, no. Que la nación española, perdón. O sea, ¿qué ha hecho contra el separatismo catalán? Financiarlo 4 años. Contra el separatismo vasco, soltar a los etarras. Contra el separatismo vasco navarro, entregarle a la ETA el control de Navarra. Con Podemos, pero si la ETA no estuviera legalizada, no habría ese problema. ¿Por qué se legaliza? Porque Mariano quiere. ¿Qué ha hecho con la justicia? Politización absoluta. En el propio debate de investidura, discurso, porque una mayoría aplastante, 186 escaños, dijo Mariano que la politización de la justicia se había terminado. Dijo Gallardón, ministro de Justicia, hoy en excedencia, anda por ahí, por los bares, dijo, bueno, no va a estar leyendo y estudiando, no ha terminado un libro nunca. Bueno, creo que uno de Paulo Coelho. ¿Pero qué dijo? Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que tienen que juzgar a los políticos. Bien. Solo elegían con el PSOE al 80% del Consejo del Poder Judicial. Después de que Mariano diera marcha atrás, el 100%. La politización es total, absoluta. A ver, ¿qué más? ¿Qué más ha hecho Mariano? Dice, hemos salido de la crisis. ¿Perdón? ¿Perdón?
O sea, el rescate, dice, no ha habido rescate, que no ha habido rescate. El rescate financiero de España, pues claro que ha habido rescate. Todas las cajas de ahorro en manos de los políticos. ¿Y qué plan tuvo Mariano? Tuvo 4. El primero, naturalmente, el socialista. Vamos a meter dinero y devolvérselas a los políticos y a los sindicatos. Luego aquello fue fracasando y fue cambiando sobre la marcha. Hasta 4 veces cambió. Menos mal que la propia incompetencia y la corrupción de los políticos y los sindicalistas que han mandado en las cajas en los últimos 30 y tantos años les llevó a desaparecer. En cuanto a los impuestos, ya se ve que ha reducido del aparato la enorme burocracia del Estado. Cuando llegó Mariano al poder había 3.100.000 empleados públicos. Ahora hay 3.150.000 empleados públicos. ¿Ha reducido algún pesebre? El otro día decía la bailonguilla, decía que se habían reducido empresas públicas que solo tenían consejo de administración, que no tenían empleados. ¿Y cuántos empleados han quedado en empresas públicas que no tienen más función que el pesebre para la gente de los partidos? Todas. Cerraron las que estaban cerradas, es que no tenían función. No ha tocado nada. Diputaciones íntegras, municipios, todos. Los 8.000 que había, 8.000 hay. Autonomías tienen el mismo poder que tenían. Y la de Cataluña, la ruina de Cataluña, 50.000 millones de euros que hemos pagado en 4 años. ¿Me quieren decir en qué ha defendido el Partido Popular la propiedad, la familia y la nación, que son las cosas básicas que siempre ha defendido la derecha? ¿En qué? ¿Vamos a la ley del aborto? Pero si sigue la ley de Zapatero, que era peor que la de Felipe González, que apoyaba a Aznar. Aquí lo dijimos, no la van a cambiar. Es más, como sigan así, ni siquiera la van a reformar. No ha sido para volver a la de Felipe corregida, que era la única que tenía un cierto consenso nacional. Al final sirvió para echar al tonto, que se cree listísimo, de Gallardón. Para lo único que ha servido la ley del aborto es para abortar la carrera política de Gallardón. No ha servido para otra cosa, pero como estafa no está mal. 2 años diciendo esto se va a acabar. Y por supuesto al final ni cambios ni nada. Está la peor ley del aborto que ha habido nunca, que es la de Zapatero. ¿Y qué ha hecho Mariano? Política exterior, no existimos. Estamos también en la Alianza de Civilizaciones. Política interior, las cloacas del Estado se pelean a la luz pública. ¿Qué tenemos? Ejército, pobrecicos. En Afganistán, ya se ha visto cómo están. O sea, no tenemos nada. Mañana nos dan un tamparantán los moros de Marruecos y nos ponen contra la pared. O sea, no hay nada. O sea, no hay una estructura de defensa. Hay muy buena gente en el ejército, en el CNI, en la policía y en la Guardia Civil. Mañana hay un problema en Marruecos y nos atacan por Melilla, por Canarias, etcétera, y no hay nada preparado. Y lo hemos visto este fin de semana con la crisis de Afganistán. ¿Qué hizo Mariano? Acabar el mitin como fuera. Dice, bueno, pero es que no sabemos lo que ha pasado. Es igual. Se lanzaron de cabeza. Todavía el ministro del Interior, lo acabamos de oír, se pueden decir gansadas, pero gansadas tan hirientes con 2 muertos es ya un poco fuerte. Es que decía Guest House y House Cooper, decía. Vamos a ver, es que la embajada española son 3 chamizos. La residencia del embajador no, o sea, está en la Green Zone, o sea, donde hay realmente control, vigilancia y no entregan coches, ni bombas, ni no bombas. Pero eran tres edificios unidos por un patio y con una puerta de chapa que no cerraba. Porque la puerta principal la habían tapeado, como no se podía defender. Dice, es que aquí decía la nota, decía el amigo de Mariano, el de Interior, es que aquí decía la nota que era una casa de huéspedes y se apresura a decir Mariano el viernes en el mitin de Orihuela, su pueblo y el mío. Se apresura a decir, parece que era una casa que frecuentaban sobre todo norteamericanos. Claro, que son a los que matan en las guerras, a donde van por nosotros. Pues no. Es que en la embajada española tenía una oficina, un sitio donde dormían, que no es que eran huéspedes, es que los otros le llaman así.
Y otro edificio también, pues no sé, para las gallinas, supongo. Con un patio en medio y, repito, y una chapa que no cerraba bien. Esa era la embajada española. Hemos tenido 1.500 militares en Afganistán. Hemos huido hace 3 meses porque venían las elecciones. Hemos salido corriendo de allí. No somos los únicos, el peor es Obama. Pero que Obama sea malo no quiere decir que Rajoy sea bueno. Nos hemos ido sin dejar defensa, sin dejar nada. 9 horas estuvieron bajo el fuego y tuvieron que ser rescatados por norteamericanos y noruegos, mientras el gobierno de España, durante 24 horas, no era capaz de decirnos qué pasaba. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos de información están corrompidos. Lo vimos el 11M de 2004. Y sigue igual en 2015. Están los servicios secretos igual que en tiempos de Carrero. Los gorilas de las cloacas son los mismos del SECED, de Carrero Blanco, que volaron al jefe y ascendieron al encargado de su seguridad, que era Arias Navarro. Los mismos. Entonces, ¿qué información tenía el gobierno? Ninguna, y la poca que tenía mala, y la contaba Margallo, peor. Esta es la situación real de España. Es de una indefensión total. O sea, un gobierno de derecha ha machacado la propiedad como nadie. Ha destruido la nación como nadie. Tiene la defensa nacional convertida en un coladero. No ha hecho nada excepto proteger los intereses de la casta política. Y encima dice, uy, es que viene la izquierda. ¿Qué izquierda? ¿La de Montoro? ¿Qué izquierda? ¿La del aborto de Zapatero? ¿Qué izquierda? ¿La separatista catalana? ¿La separatista vasca? ¿La navarra? ¿La de la legalización de la ETA? ¿La de Bolinaga? ¿Qué izquierda viene? Porque yo no conozco ninguna izquierda peor que la de esta basura de gobierno que hemos tenido. En fin, vamos con la recta final de la campaña, que ha sido fina. A Rajoy le costó llenar los 4.000 asientos en la Plaza de Toros de Las Rozas. Centró su discurso en el miedo a un tripartito y evitó nombrar a Pedro Sánchez, que tampoco consiguió reunir a 8.000 personas en Valencia, la comunidad que arrebató al Partido Popular tras 20 años de gobierno. Desde allí el líder del PSOE intervino a través de un plasma en varios mítines simultáneos. Albert Rivera pidió acabar con el bipartidismo ante las 10.000 personas que llenaron el Palacio de Vistalegre, tradicional escenario socialista y simbólico también para Podemos, porque allí fue donde celebró su primera asamblea en 2014. Pablo Iglesias, que compartió un mitin y protagonismo con Ada Colau, pedía ante otros 10.000 simpatizantes acabar con la vieja política. Yo estoy orgulloso de que nuestro partido haya gobernado en nuestro país. Hemos podido hacer y aprender mucho, y por eso podemos hacer las cosas cada vez mejor. Hay otros que pueden decir, votadme a mí porque no hemos hecho nada mal, pero es que tampoco han hecho nada bien, no han hecho simplemente nada. Así que esto está claro. Este frente anti-PSOE que han montado Rajoy, Rivera e Iglesias, yo lo agradezco de corazón, porque ha demostrado lo siguiente, que en estas elecciones solamente hay 2 opciones. Quien quiera votar por el cambio, que vote PSOE, y quien no vote el PSOE, que sepa que regala 4 años más a Mariano Rajoy al frente del gobierno. Esto es así. Igual que conseguimos que el cinturón rojo de Barcelona fuera el cinturón naranja el 27 de septiembre, ahí los catalanes, igual que conseguimos que Barcelona y las urnas en Cataluña se teñieran de naranja, hoy hemos conseguido que Vistalegre sea naranja, Madrid va a ser naranja y España va a ser naranja. El pasado, os lo decía el otro día, no olvidéis los desahucios, no olvidéis la Gürtel, no olvidéis la Púnica, pero no dejéis de sonreír viendo a la gente valiente que ha demostrado que nuestro país puede cambiar. Adelante, adelante el 20 de diciembre, adelante que podemos llenar las urnas de sonrisas, que podemos llenar las urnas de ilusión. Como decía Gabriel Celaya, España en marcha. Y lloraba Margarita Gautier. Evita lloraba. Pero que España, si has estado diciendo que hace 2 años decías, yo no puedo decir la palabra España, ni llevar la bandera española. Pero que España, si tú dices que el himno nacional es una cutre pachanga fachosa, pero que España si estás aliado con los separatistas y los etarras. Pero que España, si tú en la Ricotaberna decías que la Constitución española era un papelito. Pero se puede ser más mentiroso y más farsante. Y encima llora. Encima llorica.
como todos los cursis venezolanos, si es que este es un empleado del gorilato venezolano, que es que este ha estado cobrando del gorila rojo y del primate Maduro. Este era asesor y llora. Llenar las urnas de sonrisas. Bueno, pues muy bien, entonces no votes, simplemente sonríe a las urnas y vota otro. Mamarrachadas, en fin. Bueno, pero hoy tiene lugar ese encuentro que no podemos decir en la cumbre, más bien en la fosa, entre uno que va a ganar las elecciones para no formar gobierno y otro que no sé yo si va a conseguir evitar la cola del INEM. Vamos a ver cómo se plantea este debate de hoy y este fin de campaña, como se ha vivido este último fin de semana. El viernes será el último Irrinchi, pero probablemente el último ha sido este fin de semana. Bien. Tenemos a Pablo Montesinos y Ketty Garat, que están siguiendo día a día, hora a hora, nos han contado, junto con Miriam y Mariano Alonso, los mítines minuto a minuto en Libertad Digital conforme se iban produciendo. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Ketty, bien hallada. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bueno, la primera cuestión. Esta noche hay debate. No voy a decir esta noche gran velada, esta noche gran pachanga o charlotada. Vamos a ver. La pregunta yo le hacía el otro día a Maruenda, que ha estado años trabajando con Rajoy, se supone que lo conoce, aunque yo creo que ni Viri lo conoce. Pero, digo, ¿va a matarlo? Dice, por supuesto. Digo, hombre, pero es que se le va a caer. Entonces, Pablo, ¿tú crees que Mariano va a ir al ataque esta noche? Bueno, yo tengo mis dudas a raíz de un comentario que ayer mismo hacía un ministro próximo al presidente Rajoy, que llegaba a reconocer, llegaba a decir textualmente: ojalá el Partido Socialista no pierda la segunda plaza. En los últimos días, en las últimas semanas, cargos próximos a Mariano Rajoy han confirmado ese temor de la caída del Partido Socialista en los sondeos, aunque evidentemente entiendo, y así lo transmite el equipo de campaña de Mariano Rajoy, que el objetivo es ganar el debate de esta noche. Nos cuentan en el comité de campaña que dirige Jorge Moragas que este debate es el punto de inflexión de la campaña. Los tracking, los sondeos internos de poca muestra que elaboran diariamente en el Partido Popular vienen a confirmar lo que dicen las encuestas, ese 28-29% de los votos para el Partido Popular, pero el objetivo, lo hemos estado contando en Libertad Digital en los últimos días, el objetivo es llegar a ese 30% de los votos y a esos 130 escaños. Tú mismo lo contabas hace tan solo unos instantes. El Partido Popular... Pablo, perdona, es que yo, a fuerza de oírlo, parece que sea algo interesante o inteligente. Con 130 escaños solo te quedas a 46 escaños de formar gobierno. Esto es simplemente para que no los despidan, supongo. Para que Arriola siga cobrando, porque ¿para qué te sirven 130 escaños? Y además ya estamos restando 20 escaños con respecto a las previsiones que se realizaban tras las vacaciones de verano. No sé si recuerdas esa escuela de verano del Partido Popular en Cataluña. 140, en la que... 150 y subiendo, decían. Ahora estamos 120, 130 y aguantando. Bueno, pues ese es el objetivo marcado, que es el 30% de los votos, esos 130 escaños. Hoy consideran el debate un punto de inflexión. Entiendo que los oyentes quieren saber cómo está preparando Mariano Rajoy el debate. En su equipo más íntimo, en ese despacho del Palacio de la Moncloa, están Jorge Moragas, el jefe de gabinete y director de campaña, que lo está pilotando absolutamente todos estos días. También está Carmen Martínez Castro, la secretaria de Estado de Comunicación. No podía faltar Soraya Sáez de Santamaría, la vicepresidenta, y por supuesto también está Pedro Arriola, el asesor de cabecera, que según algunos periodistas, bueno, pues ya estaba un tanto alejado de Mariano Rajoy, según las fuentes consultadas. Esto no es cierto. Pedro Arriola sigue manteniendo la influencia en el presidente, y bueno, pues lleva trabajando en este debate desde el sábado, que no tuvo agenda ni tuvo mítines de ningún tipo. Su intervención en el programa de María Teresa Campos fue grabado el viernes tras un Consejo de Ministros express, y está preparando también el debate, lo ha estado preparando este domingo tras el mitin de Las Rozas. Hoy también estará en su despacho del Palacio de la Moncloa con ese equipo del que estábamos hablando. No tiene tampoco ningún mitin en la agenda, por lo cual todo reservado para el cara a cara de esta noche a las 10.
Bueno, gracias, Pablo. A ver, Ketty, ¿y cómo está el inmortal cadáver? O sea, vamos a ver, ¿qué hace Pedro Sánchez? Imagino que va a salir al ataque. Pues la sorpresa es esa, Federico, porque ayer podíamos hablar con varios miembros de la dirección de campaña en el AVE de vuelta de Valencia, tras ese mitin en La Fonteta, y lo que nos contaban es exactamente lo contrario, que el PSOE espera un debate bronco, pero no por parte de Pedro Sánchez, sino por parte de Mariano Rajoy. No te puedo creer, Ketty, perdona. O sea, que Pedro Sánchez, que puede quedar cuarto, tercero, cuarto, va a dejar que ataque Mariano. Pues mira, te digo literalmente lo que nos decían ayer, y la estrategia es salvar los muebles y no cometer errores, porque en un cara a cara tiene mucha más visibilidad que en un debate a 4, que se focaliza, lógicamente, en 4 y no solo en 2. Entonces, de aquí que consideren que el debate, pues que es muy importante, que va a movilizar a mucha gente y que hay pues que ser paradójicamente conservador, salvar los muebles y no intentar no cometer ningún error. Esto entiendo que lo dicen también por las voces que se escuchan en las federaciones territoriales, porque yo el otro día te lo contaba, encontrándote por la redacción, hemos encontrado a muchos varones en los territorios y sobre todos todo destacan... el gran bueno, en realidad Zapatero y Bono, que están trabajando para Podemos desde hace un año, y Bono que no para de enredar porque es su natural es el enredo, nació enredando y morirá liándola al confesor, o sea, al final el confesor acabará confesándose con Bono, o sea, seguro. Pues que dicen los varones que el debate de hoy es su última bala, la última bala de Pedro Sánchez, y que puede ser también su estocada final porque el debate a 4 lo ganó Pablo Iglesias. Esto es lo que entienden los varones del PSOE, algunos exdirigentes del Partido Socialista, que el debate lo ganó Pablo Iglesias y que eso pues se ha notado en los sondeos con una bajada del PSOE y con un repunte de la formación emergente Podemos, incluso de Ciudadanos. De ahí pues esta estrategia, ya digo, conservadora de Pedro Sánchez en el debate de hoy. Esto es lo que nos prometen. Es más, en el tema de la corrupción, que sería pues el principal flanco por el que podría atacar Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, lo que nos dicen es que sí, por supuesto que el tema va a salir porque forma parte de uno de los bloques del debate, pero que va a atacar, pero no va a ser el tema central, que no va a ser sangre, dice literalmente. Es fantástico. Tiene una estocada, tiene 2 disparos, tiene la cabeza rota y dice que no quiere hacer sangre. Yo no he visto cosa igual, he visto pocas veces. Pero lo más sorprendente, Federico, no sé cómo llamarlo, podríamos decir la intoxicación que estamos viviendo en esa caravana socialista cuando preguntamos por el tema de las encuestas, porque ya las últimas o las antepenúltimas que le otorgaban la 4ª posición al Partido Socialista en lugar de la 3ª por detrás de Ciudadanos, bueno, pues lo que dicen aquí en Ferraz, insisten en que ellos tienen datos, no reconocen que sean trackings, pero sí datos que les permiten ser muy optimistas, porque la estrategia del frente todos contra Pedro, de Ciudadanos, de Partido Popular y de Podemos, en lo que configuran, según la Dirección Federal, un tripartito en contra de Pedro Sánchez, está cabreando y, por tanto, movilizando al militante del PSOE. Los datos de los que nos hablan, que no se asientan, secretos, ¿no? Al menos que conozcamos en nada sólido de momento, pues dicen que les dan primera fuerza, por muy poco margen, pero primera fuerza. He oído bien, primera fuerza, ¿no? Es lo que dicen. Bueno, de ahí pues lo de que te decías de la intoxicación inicial. Yo creía que los Reyes Magos venían el 6 de enero y no el 20 de diciembre, pero en fin. Es que es una campaña navideña. Desde luego, de ilusión también se vive. Bueno, muchas gracias, Ketty. Un abrazo. Bueno, vamos con lo último, que es, y luego ya nos vamos a la tertulia, porque todo este fin de semana ha sido una vergüenza. O sea, se ha demostrado que el gobierno, si hay un atentado, si en vez del viernes pasado es este viernes, el gobierno pierde las elecciones, pero no como las va a perder, porque no pueda formar gobierno. No, es que las pierde por tonto y por meter la pata exactamente lo mismo que el 11M. Por decir lo primero que le cuentan, sin saber si lo que le cuentan es mínimamente verdad. Pero es que además ya cuando el relato completo, 3 días después, lo hace Jorge Fernández Díaz, que es uno de los hombres más inteligentes de su promoción. La promoción era de Jorge Fernández Díaz, uno de los
hombres más inteligentes de esa promoción unipersonal fue Jorge Fernández, no el más listo, pues lo explicaba así. Está previsto que a las 2 de la tarde despegue el avión enviado por Interior a Kabul. En él viajará Ignacio Cosidó junto a 7 geos y 3 antidisturbios que relevarán al personal de la Embajada Española. Mañana llegarán a España los cuerpos de los 2 policías nacionales fallecidos en el atentado, Isidro Gabino San Martín y Jorge García Tudela. A las 12 se instalará una capilla ardiente en el complejo policial de Canillas, donde posteriormente se va a celebrar el funeral. El atentado ha estado marcado por el caos informativo. El gobierno no admitió hasta 24 horas después que había habido fallecidos españoles y que se trataba de un ataque a España. El hermano de uno de los fallecidos ha publicado una carta abierta en los medios de comunicación en la que pide que no se manche el nombre de nuestros héroes, dice, con intereses partidistas. Bueno, lo fundamental es que hay que escuchar al ministro del Interior explicar el caos, es decir, primero el lío. O sea, todo viene porque había un mitin y entonces los señores no querían cortar el mitin. Mira que se suspende el mitin y se ha acabado y no pasa nada. No, señor. Había que dar el mitin porque estaba Mariano y estaba Margallo. Margallo sin un mitin es como un tonto sin una tiza. O sea, un tonto sin una tiza no es un tonto, es una persona triste. Bueno, entonces primero les llega una notita y dicen, no, que han atacado una casa de huéspedes, dicen. No saben cómo es la embajada en Kabul. Son tres chamizos, poco más. Uno de ellos es donde están, instalados, los que trabajan allí, 8 o 10. Otro es los restos de una oficina y otro, pues no sé, donde tengan las gallinas, el baño y a lo mejor hay un comedor. Y en medio hay un patio, no sé si con volatería o no. Y había una puerta que la tapiaron y entonces hay una puerta de chapa que no cierra. Naturalmente pusieron un coche bomba y voló aquello. Esa es la embajada. La residencia del embajador está en la zona protegida, la zona verde. Pero esa es la embajada. Entonces, el ministro del Interior sigue empeñado en decir una gansada monumental, que es que había una nota que habían sacado los terroristas y unos afganos y que decían que era una casa de huéspedes. Vamos a ver, que tienes 2 muertos. Que uno, el pobre, estuvo un día entero bajo los escombros porque no sabían lo que era. Durante 9 horas estuvieron bajo el fuego en 2 búnkers. Fueron liberados por norteamericanos y noruegos, a los que no les hemos dado las gracias. Y todavía sale este tío diciendo que no está claro lo del atentado. Lo que está claro es que no eras el más listo de tu clase. Es cierto, primero, que ni el día del atentado, el día 11, ni ayer, día 12, la reivindicación que han hecho los talibanes en ningún momento aluden ni a la Embajada de España ni aluden a España. Aluden a la guest house, es decir, la residencia de huéspedes en todo momento. Dicho eso, es verdad que los hechos han sido un ataque a España en la práctica, con independencia de quién lo reivindique, de qué se reivindique, cuál fuera la intencionalidad, el hecho es que se ha convertido en un atentado a España y un ataque a España. Primero, la guest house, la fonda, podríamos decir, es de España. Pero luego, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Es un atentado a un albergue turístico o es un atentado a la Embajada Española? Es un atentado con coche bomba, con un asalto posterior que entraron en las dependencias de la Embajada Española ametrallando lo que se movía. Uno de los muertos murió haciendo frente a los que atacaban. Pero ¿cómo que guest house? Tú sí que eres guest house, o sea, House Cooper Proper Procter Gamble, o sea... ¿Pero en qué quedamos? Es que yo no sé de qué escombrera saca a sus amigos Mariano. Debe ser que para sentirse inteligente, pues elige a Margallo y a Fernández Díaz. Claro, así cualquiera parece inteligentísimo. En fin, qué horror. Iberia, Vanessa. Pues hoy se cumplen precisamente 88 años del primer vuelo comercial en España de la mano de Iberia y lejos de envejecer, la compañía en los últimos tiempos ha rejuvenecido incorporando nueva imagen, nuevos aviones, nuevas rutas y los mejores interiores. Hoy, 88 años después, Iberia es una compañía más atractiva, más moderna y más eficiente. Bueno, ¿y cómo pueden participar los oyentes, Sara? Pues tienen 3 formas de hacerlo. En el teléfono, en ese contestador, 91 409 0503, 91 409 0503. Si prefieren Twitter, @eslamananadefjl es nuestro Twitter, nuestra cuenta oficial. Y si no, también pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, eslamanana@esradio.fm. Y recuerden que además participar lleva premio. El ganador del lote de naranjas Lola del viernes pasado fue Juan Martín de Madrid. Bueno, que yo le mandaré, es que no tengo libros. No me han llegado los libros de la editorial, pero el de los años perdidos de Rajoy yo se lo mandaré. Como está Navidades, se lo mandaré dedicado. Con mucho gusto. Se llama Juan, ¿verdad? Juan Martín. Pues me alegro, Juan.
como Juan Martín el Empecinado, uno de los héroes de la Guerra de Independencia. A la tertulia. Es la mañana. Es radio. Doctor,